Santiago, imagino que te habrás preparado el personaje, ¿no? ¿Qué personaje? Bueno, hoy no toca la escena en la que tú, un joven periodista, entrevista a un asesino en serie y yo grito ¡Yo los maté! Esto no es una cámara oculta, ¿no? Es un lujo tenerlo en el programa. Hoy, en Que lo sepas, Carlos Bardem, buenas noches. Buenas noches, ¿Qué tal estás? Bienvenido. Pues encantado de estar aquí con vosotros. Oye, sabemos que el apellido Bardem en este país pesa mucho en el mundo artístico, y más en el cine. En tu caso, ¿qué supone llevar el apellido Bardem a tus espaldas? Supongo que te hace ser consciente de que eres parte de una herencia, parte de un legado ya, ¿no? Yo quiero, Carlos, hablar de ese legado, porque tus abuelos eran actores. Mi tatarabuela ya era actriz. Tu tatarabuela ya era actriz, tus tíos, Juan Antonio y tu primo Miguel, directores de cine. Sí. ¿Qué decir de Pilar, de Javier y de ti? Oye, ¿esto lo lleváis en el ADN? Bueno, yo creo que sí, evidentemente, insisto, somos parte de una tradición. El ambiente que había en casa, supongo que era... Yo me he criado, tanto yo como mi hermano nos hemos criado en camerinos de teatro, en salas de rodaje, y quieras que no, eso es lo que hemos vivido desde niños. Dicho esto, yo empecé a actuar bastante tarde, porque yo no quería ser actor. Entonces, yo me resistía con todas mis fuerzas a ser actor. En vuestra casa o en los camerinos ya había tertulias con más actores sobre el teatro, el cine. Lo que había era un empaparnos, estar oyendo constantemente historias de la profesión. Y luego ya cuando ya estábamos todos en ejercicio, digamos, pues sí, hombre, por supuesto. Quiero decir, para mí es un privilegio en mi formación como actor haber tenido a mi lado a una actriz como Pilar Bardem y a un actor como Javier Bardem, que insisto, es mi hermano pequeño, yo le llevo 6 años, pero él empezó a actuar mucho antes que yo, así que para mí es un referente, es un maestro. Yo le pregunto a mi hermano pequeño lo que tengo que hacer. Hablemos de tu relación con tu hermano. Ya Javier y tú mostrabais dotes. Ya en los cumpleaños o en las reuniones familiares mostrabais ese punto de actuación. Yo diría que Javier, sí, Javier siempre fue un niño. ¿La liaba mucho? Sí, no, era un niño, bailaba muy bien y hacía... Sí, él le gustaba, tenía algo de actuar delante de los demás. Lo que éramos, yo diría que lo que sí éramos, todos en mi casa éramos muy imaginativos, éramos muy contadores de historias. Ya lo has dicho tú, eres el hermano mayor. Y la pregunta periodística de la entrevista es la siguiente. ¿Cuántas collejas se ha llevado Javier a lo largo de su infancia? Yo era un hermano mayor muy tirano y muy malvado, sí. ¿La liaba mucho, Javier? No, pobrecito mío, más que la liada mucho era yo que era muy mandón y lo tenía más o menos que de esclavo. Tráeme esto, tráeme el otro, de traidor, lo traía, tráeme esto, tráeme el otro. ¿A qué jugabais de pequeños? ¿A indios y vaqueros, héroes villanos? Jugábamos mucho, sí, quizás ahí, mira, ahora que me voy a hacer la pregunta, sí jugábamos mucho a ser otros, a crear historias que se nos ocurrían en el momento, ¿no? Y ¿alguna historia, algún papel? Sí, no sé, hacíamos muchas historias como de monstruos, de terror, de cosas así. Y nos gustaba disfrazarnos, es cierto, teníamos una tendencia al disfraz. Luego lo que jugábamos mucho, desde muy jovencitos los dos, era a darnos golpes. Pues nos metimos a jugar al rugby y nos pasábamos el día en el pasillo de la casa de mi madre, que era un pasillo largo y estrecho. Nos poníamos uno en una punta y el otro en la otra y nos poníamos a aplacarnos ahí en el pasillo. Pilar? ¿Qué decía Pilar? Pues nada, nos miraba resignada y lo único que decía la pobre que venía reventada de trabajar: no os hagáis daño que nos tenga que llevar a urgencias, por favor. ¿Y tú con Javier de pequeños, en la infancia, de adolescentes, soñabais con hacer algo en la vida? ¿Charlabais de qué os depararía el futuro? Yo diría que Javier tuvo, y quizá por eso es quien es dentro del mundo de la actuación, él tuvo muy clara su vocación desde muy temprano. Sí, y fue muy meticuloso con esa vocación, muy comprometido con esa vocación. Él sí, desde muy niño, tenía la intención de ser actor. Yo he probado muchas cosas, claro, me convertí en aprendiz de todo, maestro de nada, hago muchas cosas, casi todas mal, pero llegué un poco por decantación, ¿no? Hablemos de tu vocación, porque hay un momento en la vida en el que uno tiene que crecer y estudiar algo.
y estudias Historia en la Autónoma de Madrid. ¿Recuerdas ese primer día que llegas a la facultad? Yo llegué a la facultad, sí, llegué a la facultad muy... en un estado de sobreexcitación absoluto, porque para mí, sí es verdad, era vocacional, o sea, yo por eso quizás luego me he convertido también en escritor y escribo novela histórica a veces, entre otros tipos de novela. Yo amo la historia, me encanta la historia, me encanta leer historia, estudiar historia. Entonces, para mí llegar a la universidad, que además yo llegué con una beca, pues fue como como un rito de paso, como un triunfo. Bueno, ya estoy en la universidad. Y luego, la verdad es que fueron unos años, yo los recuerdo como de los más felices de mi vida. Tiene que haber alguna historia de Carlos Bardem por la Autónoma, ¿no? Nosotros en la Autónoma hacíamos unas fiestas maravillosas que se llamaban la fiesta de la primavera. Y recuerdo que en una de estas, yo era del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea. ¿Sí? Y los de medieval, que eran muy del Opus ellos, bueno, nosotros lo que hicimos fue traer un cerdo, le pusimos una casulla de obispo, un manto púrpura y lo soltamos por el departamento medieval. Luego, claro, no caímos en la cuenta de que entre el susto que llevaba el cerdo vestido de obispo, perseguido por todos los universitarios, y la borrachera que llevábamos nosotros, no había manera de atrapar al cerdo, con lo cual nos pasamos persiguiendo a un cerdo por la Autónoma mucho tiempo. Luego ya lo conseguimos capturar. Carlos Bardem, señores. Sí. Esto es así. Tengo dos preguntas relacionadas con la historia. La primera, como historiador, ¿cuál es tu etapa favorita? Yo creo que todas las etapas de la historia son apasionantes. Hay una que nosotros somos todavía muy siglo XIX. Pero bueno, la historia está llena de curiosidades. Pero mira, precisamente ahora voy a estrenar una serie en la que he participado interpretando a Diego de Almagro, que fue el co-conquistador de Perú con Pizarro. ¿Tú sabes de dónde viene la expresión "esto cuesta un ojo de la cara"? Oye, Carlos, sí, pero te lo voy a dejar a ti decirlo. Yo sabía que tú lo sabías, pero vamos a contar la historia. ¿Es algo que le envían al rey? Eso es. Diego de Almagro, un señor que he interpretado en una serie que se llama Inés del alma mía, un conquistador del Perú con Pizarro. Sí. Mientras conquistaba con este señor con Pizarro el Perú, le sacaron un ojo los indios con una flecha. Era tuerto. Entonces, pero como luego Pizarro le robó todas sus conquistas, él se infló a escribir memoriales, cartas al rey, diciendo: "Oiga, majestad, que este señor me ha quitado esto y esto a mí me ha costado un ojo de la cara". Y de ahí pasó al acervo popular. Hablemos ahora de cine. Durango perdido. Ah. Una película protagonizada por Javier, en la que participas tú. Ajá. Y te costó hacer el papel de mexicano, ¿no? Con ese físico sueco que me llevas. Sí. No, pues yo ya sabes que de Río Grande para abajo, pues... Yo he hecho vamos a ver, si me pongo así bote pronto, he hecho ya de mexicano muchas veces, de argentino, de boliviano, de peruano, chileno no he hecho. Sí, yo tengo un físico que sí, de sueco no me llaman, las cosas como son. ¿Y pudo empezar en esa película tu faceta como escritor? ¿Con Sí, el diario? Es más, yo es que hice esa película no por la película, yo hice la película porque yo... El diario de rodaje, ¿no? Claro, yo le convencí a yo lo que quería era escribir un libro de viajes. Y le convencí a Ediciones B de que me encargaran este libro. Entonces yo escribí un diario del rodaje de la película, que fue una película que rodamos entre México y Estados Unidos, a ambos lados de la frontera, en sitios muy locos, un rodaje en el que pasó de todo. Y bueno, ahí está el libro. Ese fue mi primer libro. La pregunta es clara. Hablando de que has escrito un diario, la pregunta es: ¿qué historia te motivó a escribir ese diario? Yo me puse en la cabeza, digo, bueno, o sea, Alex de la Iglesia, que en aquella época estaba, no creo que ahora esté mucho mejor, pero ya estaba bastante chalado. Mi hermano y yo, que no estábamos mejor. Y México y Estados Unidos, dije, aquí van a pasar muchas cosas, así que vamos a contarlas. Y efectivamente pasó de todo. Y quedó un libro muy divertido, muy gamberro, porque el rodaje lo era, porque nosotros quizá por edad también lo éramos. Y sí, fue mi primer libro. Hablemos de los aspectos a la hora de ser actor, porque el perfil de uno condiciona mucho a los directores y directoras de casting. Demasiado. Para que te asignen a un papel o a otro. Tú tienes pinta de malo, ¿no? Yo soy una bellísima persona, soy una de las personas más... Yo soy como Lassie, de bueno. Dicho esto, yo la verdad me lo paso muy bien. Creo que los malos son muy divertidos de interpretar. ¿Cómo Carlos Bardem se prepara un personaje de malo?
¿Hay algún malo que te centres en él? No, bueno, buscas, sí, hombre, según de qué sea la historia, es una obligación del actor siempre reunir la mayor cantidad de información o de estímulos, cosas en las que puedas apoyar el trabajo de tu imaginación para crear, ¿no? Pero yo lo que sí he hecho con los malos, o lo que sí, y parece ser que me salen bastante bien, y por eso me los encargan, es intento comprenderlos. Comprenderlos, no justificarlos. O sea, cualquier persona, por patológica que sea y retorcida que sea su mente, cree tener una justificación para lo que hace. Claro, llega a tu vida también la película Celda 211, en la que interpretas el papel de Apache, un hombre en una cárcel que... muchacho con algunos problemas sociales de integración. Y que es amigo de sus amigos. Muy amigo de sus amigos. Que hace fiestas en las celdas con cervezas. Ahora me dirás que también era otro papel de malo. No, un personaje muy bonito. A mí, la verdad, yo lo recuerdo con muchísimo cariño, porque yo creo que es un personaje que para mí fue un salto y que me cambió para bien la carrera, ¿no? Entonces, son de esos personajes que son hitos en la carrera de un actor, ¿no? Para compensar estos papeles de Carlos Bardem en el cine, de malo, hablemos ahora de tu faceta como escritor. Porque escribiste Alacrán enamorado, una novela que vio luz en la gran pantalla, y ahora con Mongo Blanco, que espero que saquen una serie también, te digo, porque la historia es buenísima. Mongo Blanco es mi cuarta novela y mi sexto libro. Sí, supongo que ya de alguna manera me puedo considerar un escritor. Tengo una teoría con Mongo Blanco, y ya que tengo aquí al autor, te la voy a comentar. Considero que hay historias a lo largo de, valga la redundancia, de la historia de la humanidad, que se nos ocultan, ya sea por sistemas educativos o lo que sea. Y una de ellas es la de Pedro Blanco. Sí. Quiero saber cómo llegó esa historia a tu vida, si fuiste tú que la descubriste leyendo algún libro, o si en un viaje a Cuba, en un viaje al sur de España. ¿Cómo llega esa historia a ti? Bueno, es que lo has expresado muy bien en la pregunta. Vamos a ver, yo, como te digo, soy licenciado en Historia, me apasiona leer Historia, y estaba leyendo un ensayo que no tenía mucho que ver con el tema de la esclavitud, pero me encontré un pie de página, una nota que hablaba de Pedro Blanco, el gran negrero malagueño. Entonces, a mí ver negrero y malagueño en la misma frase, dije, cáspita, ¿y este señor? Entonces resulta, mira, Mongo Blanco va por la 5ª edición ya y vamos a entrar pronto en la 6ª. Yo he hecho muchas presentaciones, el libro está yendo muy bien. Yo siempre empiezo las presentaciones haciendo una pregunta a la gente. Digo, si yo os digo negros y esclavitud, ¿en qué pensáis? ¿Te la contesto? ¿En qué piensas? Pues primero, se me va la mente a Hollywood, señores. Eso lo primero. Claro. Y me vienen plantaciones de algodón, y pues Luisiana, y Kunta Kinte y tal. Bueno, pues al mismo tiempo, del mismo tamaño, igualmente dotada de esclavos, igualmente ferozmente tratados que esas plantaciones de algodón que tenemos todos en la cabeza, eran los cañaverales de azúcar de Cuba y Puerto Rico, que eran todos propiedad de esclavistas españoles surtidos por negreros. Se dice que Cuba era el azucarero del mundo. Era el azucarero del mundo. Y entonces, claro, tú te pones a tirar de la madeja, a tirar del hilo, y bueno, resulta que empiezas a ver pues, quiénes eran los socios de este señor. Pues las diputaciones provinciales, que ponían su dinero en lo que era el negocio que daba mayor rentabilidad de la época, que era la trata de esclavos, las expediciones de gente como Pedro Blanco. ¡Oh, sorpresa! La reina regente María Cristina de Borbón, que era la mayor propietaria de esclavos, ¡caramba!, que era la mayor propietaria de esclavos de la isla de Cuba y de la corona española. ¿Quién más? Así, a bote pronto. Hombre, el arzobispo de Toledo, que ponía rentas del arzobispo. Carlos Bardem desenmascarando a toda la historia de España, señores. No, bueno, no, y entonces, claro, llegas a una cosa paradójica y de cara a la gente que por eso yo también animo a estudiar historia, para recuperar memoria. Yo tengo un dato en relación a ese aspecto que me ha llamado la atención absolutamente, que es que España es el último país de Europa, y el penúltimo del mundo en abolir la esclavitud. En abolir la esclavitud, 1886, 50 años después que el resto. Como periodista, Carlos, tengo que intentar unir la actualidad con el siglo XIX. Y hay un dato... Muy fácil te va a resultar. Hay un dato... Ahora está con el conflicto Cataluña, España... Bueno, está agitado el tema. Y he visto que Cuba, en su época, se dividía en 3 partes. O 3 grupos. 3 ideologías. 3 ideologías. Ya sabe por dónde voy. Y la ideología a favor de la monarquía, de que Cuba fuese una colonia de España, se llamaba el Partido Catalán. El Partido Catalán. Bueno, surrealista la historia. No, pero por eso hay que estudiar historia. Había 3 tendencias políticas en la época de Pedro Blanco, primera mitad del siglo XIX en Cuba. Una, nos independizamos como el resto de Latinoamérica. 2, nos independizamos pero para anexionarnos a Estados Unidos porque son los más potentes y están al lado.
3. No nos separamos de España bajo ningún concepto. Viva la corona. Viva la corona, viva el rey, no sé qué, no sé cuánto. ¿Quiénes eran quienes gritaban esto y quiénes defendían esa postura? El Partido Catalán. Curiosamente formado por grandes negreros catalanes. Tócate las narices. Así que al final, la patria de esta gente... Yo soy de los que piensan que cuanto más grande la bandera, más grande el chanchullo que oculta. Y para acabar la entrevista, Carlos, una pregunta que le hacemos a todos los invitados. Sí. ¿Cuál fue tu primer sueldo y en qué te lo gastaste? Uy, ¿cuál fue mi primer sueldo y en qué me lo gasté? Yo creo que la primera vez que yo me junté así un dinero importante en la mano fue con un amigo que nos íbamos a descargar a Legazpi camiones de naranjas, que venían de Valencia, al mercado de Legazpi. Y lo primero que me compré fue una chupa, pero claro, cuando descargaba naranjas no era de cuero. Lo he encontrado. A todos los invitados le digo, ¿es una chupa lo que os habéis comprado? Todo. No, un poquito de ropa, un vaquero, por fin. No, yo la me compré chupa, una chupa en el rastro, me acuerdo, y Ay, claro, por no fin, qué me alegría. alcanzaba para que fuera de cuero, así que era como de Sky negro, era una macarra. Que ha sido un placer tenerte en el programa. El gusto ha sido todo mío. Se me ha hecho corta la entrevista y ahí te dejo la cámara para que lances tú que lo sepas. Ni que lo sepas. A ver, mi recomendación sería estudiar la historia, porque si no conocemos lo que pasó ayer, no vamos a entender lo que nos pasa ahora. Que lo sepas.